Las discusiones importantes, incómodas, intuitivas. Nos acompañarán los grandes pensadores y constructores no ingenuos, desde Tales y Vitrivius a Musk y Taleb. Ya vi tu playera de americano, está. Pues muchas gracias. Sí, el fútbol americano nacional es toda una tradición. La UNAM tiene 90 años con el fútbol americano. Nada más así, incluso en la Biblioteca Central de la UNAM hay una pequeña figura en el costado que da hacia Insurgentes, donde está un jugador de fútbol americano, ¿no? Es parte de la historia de la universidad. Órale. Sí, mi papá Sí, jugó. sí, es una tradición. ¿Eh? Mi papá jugó en Guerreros Aztecas. Esa es buena noticia saber eso. Sí, Vienes de abolengo, entonces. sí, a mí medio me interesaba, pero él sí quedó muy amolado de las cervicales y las rodillas y demás. Y entonces me pareció que no era muy buena idea. Pero la pregunta para todo lo que juega americano, ¿y tus rodillas cómo están, güey? Claro, o quedan locos, ¿no? Como ahí tenemos un amigo ahí, Trevi, saludos si nos ve. Pues quedó loco, ¿no? De tantas concusiones. Sí, yo creo que es tanto golpe. No es cierto, Trevi. No, pues es un tema, ¿no? Pues está la película esta de Will Smith, pero o sea, sí es una realidad médica que la cantidad de madrazos que se meten, pues sí tiene sus repercusiones cerebrales, güey. Sí, de hecho, sí, No, esa película está buena. Incluso hace poco vimos un amigo que jugó linebacker. Le comentamos que si había visto la película y me dijo, no, mejor no quiero verla. ajá, no, no quiero saber. No No quiero ni pensar. quiero saber. Oye, pues ahora Sí, traemos tema nuevo. Yo no la he visto, pero es un poco más bien el pretexto, ¿no? Para hablar como de un todo, tema. como todo un tema, una categoría de personas. Y estuvimos discutiendo cómo llamarla a este capítulo, si menos Gretas o más Musk. O a partir de un Twitter que vi por ahí, podría ser también menos Gretas y más gurú anaeróbic. Sí, y a lo mejor ahorita, digo, entiendo, para el comercial serían más Musk, pero luego dice algunos tweets ahí medio, donde es como que se pira Elon Musk, y de pronto deja mal parado a la idea que queríamos transmitir, ¿no? Sí, de hecho, por eso había pensado más bien en esto de menos Greta y más gurú. O menos Greta y más Bill Gates, tal vez, a lo mejor pues Bill Gates no dice tantas tonterías en Twitter, ¿no? Pero no, me gusta más menos Greta y más gurú porque por el tema de el intervencionismo global contra una actitud localista, ¿no? Sí, Creo a que lo mejor sí, lo que pasa es que a lo mejor mucha gente no ubica a Guru Anaerobic, ¿no? Ese sería un poco ahí sí, pues claro, hay que decirles quién es, ¿no? Y ponerles ahí una liga. Pero bueno, la idea, el pretexto es porque salió este documental de Soy Greta, o Yo Soy Greta, no sé cómo se llame bien. Uh-huh. Y mira, yo hay que ya hacer un poco un disclaimer, ¿no? Porque la gente luego se va de bruces con estas cosas. Entonces, lo primero que quisiera yo aclarar es que no somos negacionistas de la ciencia, al contrario, nos gusta la investigación científica rigurosa, pero no somos cientificistas, que es diferente, ¿no? Y Uh-huh. tampoco somos negacionistas de cambio climático. Creo que cualquiera que tenga una formación rigurosa en ciencia sí entiende perfectamente bien que las concentraciones de CO2 de la atmósfera son una evidencia clave, y la otra evidencia clave, que normalmente no la citan, pero es una evidencia clave, pues es la constitución de los isótopos del carbono, que están relacionados justamente con actividades industriales. Entonces, no Uh-huh. solamente tenemos mucho más CO2 de lo que nunca ha tenido el planeta, además los isótopos de carbono de ese CO2 tienen una huella química particular que apunta directamente a las actividades industriales, ¿no? Entonces, o sea, creo que ahí no hay o sea, mucha duda de que efectivamente estamos en niveles completamente inusuales de CO2, que sí que efectivamente eso contribuye a
a un cambio en la dinámica del clima. O sea, no solamente es que estemos con mayores temperaturas, sino que afecta la dinámica completa, es decir, variabilidad, máximos, mínimos, tiempos de sequías, tiempos de lluvias, pues, o sea, afecta todo el clima en su dinámica. Entonces, nada más para que les quede claro a quien nos escuche que no negamos la ciencia, no negamos el cambio climático, y que quizás la otra aclaración es que la verdad es que siempre es difícil poner a Greta como en algo, porque pues es una niña, ¿no? Entonces, en principio, pues no está padre inmiscuir a los niños como en discusiones de adultos. Eh, Ujú. Justamente no está padre hacerlo. El problema es que tanto ella como sus padres y la gente que la rodea, pues la aventaron al ruedo, ¿no? Y Sí, para bien, la utiliza, ¿no? pues sí, y ni modo, ¿no? Se ha convertido en un referente de un tipo de persona, de un tipo de activista muy particular. Entonces, pues por eso estamos utilizándolo, pero en ningún momento es mala vibra contra ella como persona individual, ni mucho menos. Y solamente pues, es como un exponente de un tipo de filosofía o de un tipo de aproximación al tema que sí se ve constantemente repetida en muchas otras personas y en muchas otras instituciones, ¿no? Sí, y es, claro, y es muy fácil poner a alguien como Greta, digamos, como símbolo de las buenas causas climáticas, llamémoslo así, porque atacarla sería muy mal visto, ¿no? Por dos razones. Uno, que es niña, es decir, menor de edad, y la otra, que es mujer, ¿no? Claro. Entonces, esos dos aspectos invalidan cualquier argumento válido o no para poder responder y atacar a cualquiera de los mensajes que emita, en este caso, Greta, ¿no? O podría ser cualquier mujer menor de edad. Claro, y es un poco lo que habla el maestro Taleb, ¿no? En términos de pedofastria, ¿no? De cuando haces argumentos justamente utilizando a la niñez y entonces te vuelves invulnerable ante cualquier crítica, ¿no? Entonces, puedes proponer cualquier idea rara, pero que tenga alguna relación con salvemos a los niños, y entonces, pues, entonces inmediatamente te ponen el argumento sofista de ¿qué acaso no quieres ayudar a los niños? O sea, sí, pero a ver, aguanta. Claro. Estás diciendo, no tiene todo un conjunto de supuestos lógicos que están, ¿no? Pero ya queda invalidada la discusión porque pues ni modo o sea, ni modo que estés en contra, entre comillas, de salvar a las niñas, pues no, obviamente no puedes decir algo así porque pues, está completamente mal visto. Pero lo hacen de tal manera que vinculan o acoplan la característica de la persona, la niñez, o ser mujer, o ser de una minoría discriminada, con el argumento de tal manera que no se pueda discutir tan abiertamente, ¿no? Entonces, pues creo que sí era necesario hacer esas observaciones, ¿no? Porque la gente sí luego lo toma muy emotivamente, ¿no? Porque además no Sí. solamente es menor de edad, no solamente es mujer, además tiene esta circunstancia de tener Asperger, ¿no? Entonces, Uh-huh. triplemente indiscutible, ¿no? Cualquier cosa que diga. Pero bueno, creo, o al menos como yo lo quería iniciar, es con una aproximación que ha utilizado Jordan Peterson en términos de, eh, alguna vez hice una pregunta acerca de la responsabilidad colectiva, acerca de la responsabilidad que tenemos como personas de hacer activismo global. Uh-huh. Se le hicieron esta pregunta justamente en torno a cambio climático. Y el argumento que me parece bastante interesante en el sentido de que muchas veces el activismo global en cualquier causa puede ser cambio climático, puede ser combate a la pobreza, pero en este caso cambio climático, a veces y muchas veces está escondiendo digamos, una negación hacia la responsabilidad personal. Entonces, lo que él argumentaba es que, por un lado, muchas de las personas que son activistas globales, pues no necesariamente tienen en orden sus vidas y sus entornos locales, ¿no? No necesariamente están estudiando y son responsables en eso, no necesariamente trabajan y son responsables en eso, no necesariamente tienen una familia a la cual responden y son responsables de sus familias, etcétera. Pero no importa cómo sea su vida individual,
son activistas globales y pueden sacrificar cualquier cosa, ¿no? O sea, pueden no trabajar, pueden no estudiar, pueden descuidar a sus familias, pueden caer en cualquier exceso porque se justifica porque están haciendo activismo global, entonces están salvando a la humanidad, están salvando al planeta de esta terrible amenaza que tenemos enfrente del cambio climático, ¿no? Entonces lo que Jordan Peterson decía es que, pues antes de involucrarse en un activismo global, pues uno tiene que poner en orden su casa, ¿no? Y creo que mucha gente que se enfila dentro de las listas del activismo global caen un poco en esta categoría. Sí, fíjate que ahorita que mencionas eso, también en el debate que tiene Peterson justo con Zizek, no sé si se pronuncia Zizek o Zizek o no sé cómo se pronuncia, ¿no? Pero bueno, él justo le hace un comentario en donde le pregunta que por qué tendría que poner en orden justo, digamos, desde un punto de vista individual las cosas, cuando hay problemas que te afectan globalmente y que estos problemas incluso más bien es al revés, ¿no? Que estos problemas te condicionan, estos problemas globales te condicionan para que tengas pues, desórdenes a nivel individual, ¿no? Y entonces él, digamos, lo que le explica es que pues no es un asunto literal, ¿no? O sea, sino más bien lo que él está tratando de decir es que hay que se puede, digamos, hay una subvaluación de la acción individual y es muy fácil a través justo de los problemas globales o de lo que está pasando afuera, olvidar la responsabilidad individual, ¿no? Y entonces a mí me gusta eso porque creo que se conecta perfectamente con lo que dice Taleb sobre el intervencionismo, ¿no? Y entonces ahí creo que esa es la conexión que creo que a Peterson le faltó como exponer. Y es esto, ¿no? De que uno podría pensar que las buenas causas digamos, justifican el hecho de que yo pueda intervenir a una sociedad o a un sistema, aunque yo no sepa sus consecuencias de esa intervención, simplemente porque a mí me parece que es una buena idea o una buena causa resolver un problema, ¿no? Y como este tipo de sistemas pues, son muy complejos y no sabemos, digamos, pues, ni siquiera a veces de primer orden y obviamente menos los de segundo orden, es bastante peligroso pensar que como activista mi intervención va a ser algo bueno aunque mis intenciones sean esas, ¿no? Claro. Sí, y tiene que ver con el papel de la incertidumbre en la toma de decisiones. Tenemos modelos de gráficos muy buenos. Creo que no te escucho. Que Ya. tenemos modelos climáticos muy buenos que se han desarrollado durante décadas y demás, pero hay toda una cantidad de incertidumbres asociadas y anidadas que pues no son fáciles de lidiar. Ahora, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy tratando de decir con eso? No estoy diciendo que los modelos mientan o que los modelos estén mal. Lo que estoy diciendo es que hay un montón de fuentes de incertidumbre y que además esas incertidumbres suelen interaccionar unas con otras. Entonces, tenemos un sistema complicadísimo, solamente la parte biofísica es complicadísimo, pero además está altamente acoplado con diferentes aspectos tecnológicos, culturales, religiosos y de organización social. Entonces, ¿cómo pretender saber cuáles serían las consecuencias y los efectos de una intervención global para disminuir el cambio climático? Entonces, por ejemplo, una que es así muy típica es el no comer carne, ¿no? Entonces sacan la huella de carbono de la carne, ¿no? Y entonces, a ver, pues tiene tanto, y entonces, pues solución pragmática global es dejemos de comer carne todo el mundo. Y pues es cómo realmente medimos esas huellas de carbono de la carne, porque si cualquiera que se haya metido en algún momento a entender calculadoras de ese estilo o de huellas de ese estilo, pues también tiene un montón de supuestos y dependen de datos que no necesariamente existen a nivel local, que a veces solamente existen a nivel nacional, que pueden cambiar con el tiempo, que pueden cambiar con los contextos. No es lo mismo una carne que se produzca en un contexto de producción, por ejemplo,
en Europa, que en América, que en la selva, que en un pastizal natural, bajo diferentes condiciones de producción. O sea, entonces hay un montón de ahí de bemoles, pero pues obviamente estas calculadoras pues no pueden tomar tantísimos casos excepcionales y entonces hacen muchos supuestos, hacen muchas imputaciones, hacen muchos promedios y al final te avientan un número, ¿no? Pero ese número puede tener mucha variabilidad espacial, temporal, y de contexto. Entonces ese es un problema grave, ¿no? El otro problema grave es que no solamente no entendemos muy bien el input, que sería, ok, cuál es el efecto de comer o no comer carne en el fenómeno de cambio climático? Suponte que lo bajamos. ¿Cómo eso cómo eso se va a propagar el efecto en todas las componentes climáticas y en todas las respuestas que va a generar las personas a esa nueva circunstancia? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias a primer orden y a segundo orden de comer menos o de no comer carne? Entonces yo ahí creo que hay toda una cadena de incertidumbres que hacen completamente opaco el problema. Entonces la realidad es que yo creo que no tenemos la más remota idea de si dejáramos de comer carne, realmente qué pasaría en términos climáticos, y tampoco sabemos qué pasaría con nuestra salud, ni con nuestra cohesión social y cultural, porque hay culturas en donde comer carne es un tema cultural importante. Hay un documental bien padre que se llama Cook, Netflix, donde el primer capítulo es justamente de carne. Y entonces, por ejemplo, muestran cómo el comer carne para los aborígenes australianos, pues es una tradición cultural milenaria, ¿no? Y entonces tú, por un efecto que no puedes valorar acerca de, en tu mente vas a combatir el cambio climático y ni siquiera puedes medir bien cuánto sería el efecto real neto, le vas a prohibir a una cultura milenaria que siga sus usos y costumbres. Entonces eso, o sea, ahí hay un tema que es relevante, ¿no? Y ni siquiera hemos hablado del efecto en la salud. Sí, y digo, y está el otro, digamos, podrías pensar justo en el otro extremo de combate al cambio climático, que es, pues mata a todos los seres humanos, ¿no? Claro, Entonces, esa es la otra manera de que no tengas fuentes antropogénicas de emisiones de dióxido de carbono, equivalente. Pero, pues justo se parece, si digamos, vas bajando en ese extremo del argumento, en este que mencionas sobre la carne, pues está hay un libro de Smil Backlash, Should We Eat Meat? Deberíamos de comer carne, y también hace un poco este análisis que tú comentas desde una visión tanto antropológica como biogeoquímica, como flujos de energía, etcétera, etcétera. Y bueno, pues él estudiando eso, pues asocia, da a entender que algunas de las características por las cuales hemos desarrollado el cerebro y algunas de las características que tenemos como Homo sapiens, pues se deben justo a comer carne, ¿no? Al desarrollo de la tecnología, digamos, a la caza en grupo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sin hacer conclusiones, simplemente uno pensaría, bueno, si comer carne tiene estos beneficios desde un punto de vista biológico, evolutivo, pues en realidad no sabemos las consecuencias de no hacerlo, por un lado. Y segundo, hay otro aspecto también que tiene que ver con, digamos, qué tipo de sociedad es a la que estás aspirando, porque a lo mejor para las personas que siempre han tenido la disponibilidad de la carne, en este caso como en la sociedad que tiene Greta, que es la sueca, pues claro. suena muy fácil no volverte vegano, ¿no? Pero para algunas poblaciones, como por ejemplo los chinos, que hasta hace poco, bueno, pues todavía siguen comiendo perro, ¿no? Pero algunas poblaciones en las que apenas están saliendo varios millones de personas de la pobreza, pues justamente es aspiracional comer carne, ¿no? Y aspirarías desde una cierta clase media a tener un cierto consumo mínimo de proteína animal. Entonces, pensar en, digamos, en negarle esa posibilidad a miles de millones de personas es complejo, y no es tan sencillo como pensar que eso sería una solución al combate del cambio climático, ¿no? Exacto. Por ejemplo, lo que estás hablando de la parte evolutiva, pues es completamente cierto. Está visto que hablan acerca de el costo de construcción de tejido, tanto intestinal como cerebral, es muy alto. Entonces, en algún momento de nuestra historia evolutiva, pues la evolución tuvo que decidir entre dos caminos. O genero
tejido intestinal para procesar plantas o genero tejido para generar cerebros, porque no son compatibles ambas cantidades de tejido por los costos energéticos y demás, ¿no? Entonces, pues hubieron homínidos comedores de carne y homínidos comedores de plantas, y pues Homo sapiens es un homínido comedor de carne, en donde la estrategia fue justamente el apostarle al cerebro, y efectivamente nuestros intestinos no están optimizados para consumir carne, para consumir solamente plantas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, por un lado, en nuestra historia evolutiva sí fue algo muy marcado, y entonces uno pensaría que si en la evolución tuvo un efecto tan grande, pues es muy probable que si te la quitas, tengas pues algunos problemas, ¿no? Nosotros hicimos un estudio justamente de microbiota intestinal con una población, con una población de la montaña de Guerrero, obviamente en pobreza y demás, con mucho menos consumo de carne, y una población urbana, y entonces lo que mostramos es que efectivamente la salud de la microbiota intestinal pues dependía o sí cambiaba fuertemente por el consumo de carne, y ahí es importante porque hay un mecanismo de interacción entre la microbiota intestinal y el cerebro que se llama eje intestino-cerebro, en donde sabemos que la producción de muchas hormonas y neurotransmisores están mediados por la actividad intestinal, de tal manera que problemas de ansiedad, depresión, concentración, aprendizaje, memoria, están mediados por la salud de tu ecosistema bacteriano en el intestino, ¿no? Entonces, si tú dejas de comer carne y te echas parte de la salud de tu ecosistema bacteriano intestinal, pues entonces puedes empezar a generar una población con problemas de aprendizaje, con problemas de memoria, con problemas... Y entonces hay varios de estos estudios en donde a poblaciones pobres, de niños sobre todo, les hacen intervenciones para darles más carne, y consistentemente los resultados muestran que pues sí, que cuando consumen más carne tienen mejores desempeños cognitivos, ¿no? Entonces, pero eso se liga con Jordan Peterson, porque lo que dice Peterson es que en algún momento trabajó con estos paneles internacionales de cambio climático y que se dio cuenta que estaba del navísimo el nivel de complejidad, ¿no? Así de, esto está cañón, o sea, no, o sea, el nivel de la cantidad de componentes, interacciones, efectos de segundo orden, cascada y demás, o sea, es así apabullante, ¿no? Pero en ese mismo trabajaban con otros objetivos del desarrollo. Y dice, pues mira, en lugar de enfocarnos en un problema tan complicadísimo como el cambio climático, podemos enfocarnos las mismas energías en algo mucho más sencillo: sacar de la desnutrición a miles de millones de niños. Y entonces, si tú sacas de la desnutrición a todos estos niños, vas a tener un mayor pool de inteligencia colectiva. Y ese pool de inteligencia colectiva probablemente te pueda dar soluciones al cambio climático que ni siquiera has pensado, y no hay efectos negativos de sacar de la desnutrición a los niños. O sea, por donde lo veas, siempre va a estar bien sacar de la nutrición a los niños. Entonces Jordan Peterson decía que digamos, nuestras prioridades en términos de a qué poner atención, pues estaban chuecas, porque nos fijábamos en este problema macro muy, muy incierto, cuando tenemos otros problemas en donde podemos tener mayor certidumbre. Entonces ahí también te marca la pauta de las escalas. Evidentemente, ser un activista global es mucho más incierto en términos de qué vas a conseguir con eso y qué vas a producir, que ser un activista local. Y el mejor, o la escala más local que hay, pues es la escala individual. Entonces, las intervenciones personales a uno mismo y a su entorno inmediato, pues claro que tienes manera de saber qué es lo que necesitas, qué es lo que tiene tu entorno inmediato, y poder monitorear los efectos de tus intervenciones. Entonces, a ver, pues si tengo sobrepeso, pues ya detecté mi problema. ¿Qué tengo que hacer? Pues esto sé cómo medirlo, sé lo que va a pasar, sé cuáles son las consecuencias. Pues esa intervención local, individual, no genera problemas de segundo orden y no escala. O sea, si fallo y me intervengo mal a mí mismo, pues solamente me afecto a mí mismo, ¿no? Pero si fallo en una intervención global como proponer no comer carne, pues me puedo echar a miles de millones de personas, y podría provocar generaciones con discapacidad cognitiva
por falta de ingesta de proteína en las edades tempranas, ¿no? Y eso ya no es reversible, ya se chingó, ¿no? Claro. Oye, de hecho, ahorita ahí nada más como acotación, o paréntesis sobre el tema de la carne, para que alguien no nos vaya a malinterpretar. O sea, digamos, hay otro extremo del análisis, es que también es cierto que la cantidad de carne en cuanto a cantidad y frecuencia que tenemos a partir de la revolución industrial para acá, pues tampoco es normal en términos de tiempos evolutivos, ¿no? Entonces también es cierto que, digamos, hay el otro extremo. Un extremo es el no comes carne y el otro extremo es como cantidades que no, digamos que de forma natural no estaría comiendo, ¿no? Y con la frecuencia que la estaría comiendo y con otro tema que es las combinaciones en las que la estoy comiendo, ¿no? O sea, no es lo mismo comer, acabas de matar ahí al mamut, ¿no? Y contra, pues ahora me estoy comiendo una hamburguesa con papas y un refresco con un montón de azúcar y cosas así, ¿no? Entonces es obvio que ahí hay un montón desde el punto de vista de la nutrición, pues hay un montón de combinatorias por las cuales ciertas combinaciones pues son más dañinas que otras, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. Y de lo que hablaba sobre las intervenciones, pues sí, efectivamente, ¿no? Las intervenciones en lo macro pueden terminar dañando aunque se supone que la intención era buena, ¿no? Ahorita que comentaba sobre el tema de la intervención local, ahorita lo estamos viendo, ¿no? Con el tema de la pandemia, resulta que puede ser a lo mejor bastante más útil reducir el consumo de combustibles fósiles a partir del transporte, trabajando en tu casa, que por ejemplo transitando hacia autos eléctricos, ¿no? Entonces a lo mejor reduce muchísimo más el consumo, digo, no lo sé, habría que hacer esas mediciones, pero pues apunta a una solución interesante el hecho de que no te tengas que mover si no necesitas moverte para trabajar en casa o al menos de forma alterna y podrías reducir significativamente el consumo de combustible en lugar de transitar, por ejemplo, a otro tipo de tecnología como baterías, ¿no? Que no es que tenga nada en contra de las baterías, ¿no? Simplemente como ejemplo de que hay ciertas acciones que son de tipo local que podrían reducir esos consumos en lugar de hacer intervenciones macro, ¿no? En donde dices, no, pues ahora vamos a transitar todo hidrógeno, ¿no? Entonces ahora empiezo a hacer un montón de electrólisis con agua de mar o hacer un montón de o a consumir un montón de gas natural para producir hidrógeno a partir de gas natural, etcétera, ¿no? Entonces, siempre lo macro va a tener efectos de segundo orden que no son fáciles de observar. Sí, hay uno, por ejemplo, hay un efecto de segundo orden que a mí me gusta mucho porque lo vemos muy, como una tecnología muy verde y muy limpia y demás, pues es la producción de energía eléctrica eólica, ¿no? Dices, pues es que eso no contamina nada, ¿no? Pues no, pero si de veras, de veras, de veras, de veras, intentaras producir, que no se puede por temas de estos trade-offs entre producción de energía, pero también el consumo de territorio, ¿no? O sea, donde pongas algo que produce energía, sea una planta eólica, sea una planta solar, estás consumiendo territorio, ¿no? Entonces hay un límite de la cantidad de territorios que puedes reconvertir para producción energética. Quizás la mejor referencia bueno, que a mí me gusta para ver eso es el libro de Sustainable Energy Without the Hot Air de Dave McKay, que creo que plasma bastante bien estos trade-offs, estos balances entre cosas positivas y negativas. Y entonces, si tú realmente, suponiendo que no hubiera un trade-off con el territorio, pusieras tantas plantas de generación eléctrica eólica como las que necesitarías para dar energía a todo un país o a todo el mundo, pues estarías secuestrando del sistema climático tanta energía cinética por capturar el viento y convertirlo en movimiento mecánico de las hélices, que estarías produciendo un cambio climático por extracción de energía cinética. Entonces, el punto es que las escalas importan, ¿no? No es lo mismo que te aviente una roca de 100 kilos, o sea, la roca así junta, que pesa 100 kilos, a que te aviente 1000 roquitas pequeñitas todas, o 100,000 roquitas pequeñitas, o polvo, o sea, la misma roca hecha polvo, y te la voy aventando. Entonces, las escalas, o lo que es lo mismo, las curvas de dosis respuesta, ¿no? No es lo mismo consumirte pues 5 litros de tequila en una hora que 5 litros de tequila en 5 años, ¿no? Entonces, Uh-huh. las escalas y la manera en cómo consumimos o en cómo producimos o en cómo
extraemos los recursos, pues son importantes. Y eso es el problema que tienen las intervenciones globales, ¿no? Ignoran las escalas Sí. y generan todo tipo de problemas de segundo orden, ¿no? De hecho, ese es un buen ejemplo el que pones sobre la extracción de energía cinética vía la energía eólica, porque, bueno, ese trade-off de consumo de territorio tiene que ver justo con una visión macro de cómo consumir energía, ¿no? Porque al tener un sistema interconectado nacional o global, lo que hace es que, digamos, tengas que instalar plantas muy grandes, justo en el caso de las renovables, con áreas muy grandes, pero lo que ahí no está viendo justo esa idea es que también hay otra forma de consumir energía, ¿no? Que es la forma local, ¿no? O lo que se llama generación distribuida. Y Claro. entonces tú podrías tener cierta cantidad o una cantidad muy importante digamos, de la energía que tú consumes, producida en el mismo sitio, ¿no? Ya sea vía paneles fotovoltaicos o, por ejemplo, calentadores solares para servicios de calefacción, bueno, agua caliente en particular. Pero digamos, todos esos servicios se pueden tener de manera local y no intervienen con la misma magnitud áreas muy grandes de terreno, ¿no? Porque pues, finalmente son los mismos sitios en donde vives. Entonces, sí, efectivamente, esa visión macro es la que termina, digamos, generando este tipo de efectos de segundo orden, que pues, son difíciles digamos, de mitigar, a menos que tengas esta visión también de poder producir en lo local, ¿no? Y entonces ahí creo que para redondear un poco la idea de por qué ponemos el nombre de Greta, pues es porque ella es como el representante de los activistas globales, ¿no? Y del intervencionismo global, y también sería un poco el representante la intolerancia a la diversidad de soluciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque llegan a estas ideas globales y si tú estás completamente de acuerdo con esa solución, entonces eres un negacionista climático, ¿no? Si tú dices, a ver, no, espérate, pero es que yo no sé si realmente no comer carne, o yo no sé si dejar de tener hijos realmente va a salvar al planeta, y lo pongo en tela de duda, la gente confunde poner en duda los efectos no comprobables y con altísima incertidumbre de una intervención macro con negar la existencia de un fenómeno, y no son para nada lo mismo. Entonces, Uh-huh. y regresando al tema de la energía, por eso habíamos pensado inicialmente en menos Gretas y más Musk, porque cuando pensamos en el tema para practicarle salieron unas noticias bien padres sobre, digamos, desarrollos realmente importantes en términos de superconductividad, ¿no? No sé si mucha gente sepa qué es este fenómeno, pero hay algunos. La historia es muy padre porque en algún momento no sabíamos si era posible tener a todos los gases en forma líquida, ¿no? Si tú quieres tener un gas en forma líquida, normalmente lo enfrías y en algún momento se hace líquida. Y pues la gente siempre intenta hacer ese tipo de cosas, ¿no? Saber si todo lo que debería ocurrir realmente ocurre, ¿no? Entonces empezaban a enfriar diferentes gases y se llevan a este líquido, pero pues había uno que no se dejaba, ¿no? El helio. Y por más que lo enfriaban, ¿no? Entonces empezaron a preocuparse si ese era como un caso, pues digamos, anómalo, o solamente era un tema de tecnología, y empezó una carrera en la criogenia internacional para llegar a las temperaturas más bajas que se pudieran alcanzar. Entonces había un laboratorio muy famoso de criogenia, creo que de Onsager, y había ahí un estudiante, o sea, la historia ya está mitificada, ¿no? Pero supongamos que Onsager se va del laboratorio, y que fue premio Nobel, y le deja al doctorante que lo cuide, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace cualquier doctorante cuando le dejas un laboratorio de criogenia? Pues agarrar cosas y echárselo a lo frío, ¿no? Entonces, pues, si alguna vez han tenido una clase en donde le lleven hidrógeno líquido, ¿qué es lo que siempre se hace? A ver, ponle una liga, ¿no? Entonces agarran hidrógeno, Nitrógeno líquido. Nitrógeno, ¿no? nitrógeno líquido, ¿no? Y le pones Ajá. una liga, y le pones la pelotita, y le pones un pétalo, ¿no? Entonces le pones cualquier cosa para ver qué pasa cuando le pones en algo tan frío. Pero pues como al final de cuentas tiene una formación científica,
pues para hacerlo más divertido, medía cosas. Entonces dicen que pues metió metales en estas temperaturas de nitrógeno líquido, y pues le midió algo, y una cosa que es muy fácil medir a los metales es su resistividad eléctrica, y oh, gran sorpresa, resulta ser que cuando tú metes prácticamente cualquier metal a temperaturas de ese orden, pierde la resistividad eléctrica, es decir, no presenta resistencia eléctrica. Y otra cosa que descubrieron es que tampoco admite campo magnético en su interior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú acercas un imán, como el material no admite campo eléctrico en su interior, resulta ser que se forman pequeñas corrientes eléctricas en la superficie del material que hacen como pequeños imancitos que contrarrestan al campo magnético del imán que está en el exterior. Y entonces el efecto neto es que si tú pones un material superconductor y lo acercas, lo pones por ejemplo en la horizontal y lo acercas desde arriba a un imán, el imán va a levitar, ¿no? Eso es lo que se llama efecto Meissner. Y a partir de ahí, pues la gente quedó pues, súper interesada en la posibilidad de la superconducción, pero pues para que fuera algo práctico que pudiera tener efectos tecnológicos, pues pues está cañón que lo tengas que poner todo el tiempo a refrigeración, ¿no? Pues no sé cómo en cuánto sale tener 1 litro de nitrógeno líquido, pero es caro, pues se acaba, y pues es un tema pues de costos y de que no se hace viable económicamente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Por qué queremos superconductores? Tú lo sabes yo, pero más o menos como cuánta cantidad de energía perdemos por traer energía de Chucacén a la Ciudad de México. No tanto así, pero por ejemplo, las pérdidas en los cables, o sea, digamos en lo que le llaman transmisión eléctrica, pues debe de andar ahorita, digamos, hay dos tipos de pérdidas que le llaman pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. Pérdidas no técnicas es los diablitos y todo lo que se roba, ¿no? O sea, vamos a quitar eso. Y pérdidas técnicas debe de andar por ahí de alrededor del 10%, porque entre las dos suman como 20%, que puesto en dinero es un montonal de dinero diario, ¿no? Pero eso es por unidad de longitud, yo creo, ¿no? No, o sea, de la cantidad de generación eléctrica, o sea, digamos, desde los centros de consumo al centro de producción, en el cable se pierden alrededor en promedio de todo el sistema, un 20%. Ah, yo pensaba que era mucho más. Ya ven, esto es lo bueno de tener expertos en esto. No, pero de todos modos, es que 20% es un montón. O sea, deberíamos de andar a lo mejor algo aceptable, pues es así un 5, un 4%, cosas así. Sí, pues es un montón. Entonces, pues si tienes un cable superconductor, pues tiene cero resistencia, ¿no? Y entonces, en principio, pues tu pérdida pues, tendería también a cero. También lo que puedes tener pues son pilas como prácticamente eternas, ¿no? Porque puedes hacer una dona superconductora y le metes un impulso eléctrico y pues se queda ahí la corriente y pues como no hay resistencia eléctrica ahí se va a quedar y se va a quedar y se va a quedar, y es una forma de almacenamiento que que no se va a perder, ¿no? A diferencia de las pilas que pueden perdiendo sus propiedades químicas y eventualmente pues se descargan solitas, ¿no? Y nada más ahí, como acotar que no estamos diciendo que hay una máquina de, ¿cómo se llama? De energía perpetua, ¿no? O sea, no estamos diciendo eso. Que ¿No? al rato van a decir, ya, ahí en ese programa violan la segunda ley de la termodinámica, ¿no? No, porque no es una máquina. Exacto. Sí, porque nada más acotar eso que luego dicen, es que están violando la segunda ley, pero pues no es una máquina térmica, ¿no? O sea, no es una máquina térmica y tampoco es una máquina porque no está haciendo trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, Exacto. entonces sí, efectivamente, qué bueno que lo dijiste porque sí, puede Sí, pensar. al rato van a decir, no, están criticando a Greta y pues están violando la segunda ley. Y otra cosa padre, por ejemplo, como justo puedes poner corrientes muy, muy, muy grandes sin pérdidas, pues puedes hacer imanes superpoderosos, ¿no? Entonces, de hecho, los imanes que se usan en los aceleradores de partículas como el LHC y demás en el CERN, pues tienen imanes superconductores porque solamente así puedes generar esos campos magnéticos tan intensos, ¿no? Y eso está padre porque pues también tiene aplicaciones tecnológicas en medicina, en diagnóstico. O sea, hay toda una cantidad de instrumentación que con superconducción se puede mejorar. Pero si lo tienes que estar enfriando, pues nada funciona. Bueno, pues entonces en estos días que estábamos planeando esto, salió la noticia de que por fin después como de pues, alrededor de 100 años de trabajo,
se alcanzó superconducción a temperatura ambiente. Entonces, cuando eso sea operativamente viable ya a nivel de producción, eso es algo tan va a ser algo tan trascendental en términos de tecnología como en su momento fue el transistor, o quizás más, ¿no? Porque el transistor pues está acotado pues al cómputo, ¿no? Pero la producción, al transporte y almacenamiento de energía está en absolutamente todo, ¿no? Entonces, definitivamente en el momento en que la superconducción realmente sea ya una realidad tecnológica, pues en buena medida vamos a resolver, entre comillas, la crisis energética que que es una de las grandes componentes de cambio climático, ¿no? Probablemente una tercera parte aprox de cambio climático está relacionado con energía. Entonces, si resuelves el tema energético, pues resuelves al menos aprox una tercera parte del problema del cambio climático, ¿no? Y esa solución no vino de plantones, no vino de marchas, no vino de huelgas de hambre, no vino de gritarle a las personas, no vino de presentarse en foros internacionales, no vino de ir a Naciones Unidas, vino de nuestro pool de inteligencia colectiva y de trabajo sistemático científico. Entonces, por eso decíamos que necesitamos más Musk y menos Gretas, ¿no? Porque en realidad las soluciones reales, las que nos han sacado de la pobreza a millones de personas, los que han aumentado nuestra expectativa de vida, los que nos permiten tener una civilización como la que tenemos, pues casi nunca han sido activistas globales. En realidad, pues ese talento es creatividad y es trabajo sistemático, a veces intergeneracional, ¿no? Entonces, pues por ahí va también mucho la onda del día de hoy, ¿no? Sí, de hecho, creo que se podría llamar menos Atolinis, más Zuckerberg. Porque, me recordaste que cuando estuvo de moda esto ¿te acuerdas que el movimiento de Yo Soy 132? Pues bueno, Atolini, que es ahí un personaje de la política nacional, ahí, bueno, un grillero nacional, pues se fue a plantar afuera de Televisa, ¿no? Le hicieron ahí un plantón y bueno, pues finalmente se plantaron afuera de Televisa, después este cuate terminó siendo comentarista de Televisa, irónicamente. Pero, o sea, lo interesante de eso era que yo no sé cuántas veces hubo plantones o protestas fuera de Televisa, pero en realidad lo que hizo que Televisa y TV Azteca, al menos en México, las dos televisoras fuertes, perdieran tanto audiencia como perdieran poder económico e influencia, pues fueron las redes sociales, ¿no? Fue el servicio de streaming, fue YouTube, Claro. fue Facebook, fue Twitter, o sea, fueron las redes sociales y pues todos los servicios que hoy conocemos de servicios, digamos, de video, audio, por internet, y que en realidad eso sabemos que han tenido una influencia muy, muy fuerte, digo, no solo en México, ¿no? Sino en todo el mundo, en los distintos movimientos políticos, y que pues fue un cambio tecnológico el que llevó a que pudiera darse eso, ¿no? La primavera árabe también, ¿no? Claro, y además está padre tu ejemplo porque implica emprendimiento, ¿no? O sea, implica gente tomando riesgos y haciendo emprendimiento y haciendo compañías de la nada, ¿no? Entonces no es una solución top-down que viene del gobierno y ¿cómo resolvemos el problema de tal? Pues que los gobiernos, es que el gobierno global, no, o sea, en realidad estas cosas muchas veces obtienen soluciones pues de gente que pone la piel en el juego y echa a andar a un negocio y eventualmente crece y se hace algo grande. Entonces, probablemente el emprendimiento como una intervención local individual sí tiene efectos multiplicativos que eventualmente escalan y sí pueden generar cambios globales. Ahí sí, pero lo interesante es que van creciendo de forma orgánica. O sea, no es de un día para otro, es una solución mágica. Como crecen de forma orgánica porque están restringidos por la realidad física y económica en la que tienen que crecer como negocios, pues van encontrando sus cauces, van encontrando sus limitaciones, van avanzando, van evolucionando con tiempo, con suficiente, a un paso suficientemente lento como para ir evitando muchas veces, no siempre, pues efectos que no son deseados, ¿no? Entonces, creo que el emprendimiento sí podría verse
como un tipo de activismo con efectos multiplicativos realmente importantes. Y a lo mejor no haces Twitter y no cambias la manera en que la gente se comunica, pero a lo mejor es una empresa que tiene 20 empleados y le cambias la vida a 20 personas, ¿no? Ujú. Sí, bueno, aunque sí, en estas estamos hablando de que efectivamente Netflix, Twitter, Facebook, YouTube han cambiado prácticamente digamos, la forma en que nos relacionamos en los últimos 10 años, ¿no? O sea, definitivamente lo que hicieron unas cuantas personas en un garage está impactando a todo el mundo, ¿no? Sí, 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 sin lugar a dudas. Y fíjate que esa misma lógica que hablaba sobre la parte de energía, también la podemos ver igual en el emprendimiento en energía, a principios digamos, en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, pues tanto, digamos, las empresas petroleras, o digamos el boom petrolero inició justo por la competencia de emprendedores como Rockefeller o los dueños de Shell, que justo se dedicaban a vender conchas de mar, ¿no? O sea, ellos hacían, lo que vendían eran conchas de mar y empezaron a meterse al negocio del petróleo, pues posteriormente, ¿no? Pero no era gente que pues ni siquiera era investigador o dinero que venía del gobierno para investigar petróleo, pues nada de eso, ¿no? Rockefeller, pues nada que ver con eso, el de Shell tampoco, y bueno, posteriormente, bueno, algunos gobiernos se fueron metiendo a eso, pero pues también si tú lo ves tanto en la industria del petróleo como, por ejemplo, en la industria de la electricidad, lo mismo. O sea, la electricidad se empezó a desarrollar como industria a partir de la competencia de Edison con Westinghouse, ¿no? Entonces, gracias a esa competencia, pues fue que se empezó a generar distintas formas de transmitir electricidad, pues con corriente alterna o corriente directa, justo por esa pelea entre estos dos empresarios innovadores, ¿no? Y ahora pues, lo podemos ver igual, ¿no? Claro. Y es muy interesante porque me lleva a una pregunta que teníamos en la mesa cuando hicimos la idea de este episodio, y es si lo que realmente nos ha sacado adelante como civilización son los emprendedores, los tomadores de riesgo, los Musks, los Zuckerberg, etcétera, ¿por qué ahorita pareciera que hay un boom de Gretas por todos lados? O sea, hay Gretas entre comillas, ¿no? Gretas en el feminismo, Gretas en los derechos trans, Gretas vueltas al comunismo con esta AUK, o sea, ¿por qué de pronto estamos como inundados por puros mensajes de intervencionismo global, de activismo global, de intervenciones globales? O sea, ¿de dónde madres viene esa invasión del intervencionismo ingenuo, no? Sí, bueno, obviamente yo creo que no hay respuestas así fáciles a eso, pero hay un elemento que creo que sí está presente. Lo dice Antonio Escotado, ¿no? En los libros de Los enemigos del comercio y parte también un poco de la envidia, ¿no? Un tanto de la envidia y otro, curiosa y paradójicamente, de sistemas que tienen mayor libertad económica y democracias, ¿no? O sea, normalmente en los lugares en donde puedes estar un poco mejor es en donde vas a estar menos contento. Y porque ese mismo sistema te permite estar descontento, y en ese sistema en donde te permite estar descontento es más fácil que puedas implantar ese discurso de que algo no está bien, de que existe desigualdad, que hay gente que gana muchísimo dinero y que hay un montón de gente que no gana mucho dinero, ¿no? Todavía existe esta idea de que la gente que gana mucho dinero en general es porque quita o explota a los que no tienen, ¿no? Y entonces, si bien es cierto que eso podría, o sea, sí podría explicarse en algunas circunstancias, al menos y particularmente en esta época es cada vez menos cierto, ¿no? Porque en realidad todos estos grandes magnates, salvo en países en donde hay una correlación entre, digamos, gobierno y empresarios, hay digamos, es una complicidad o chronic capitalism. Quitando eso, lugares como en Estados Unidos, eso es bastante falso, ¿no? O sea, normalmente se genera valor a partir de, no en una suma cero, sino a partir de generar ideas, las cuales pues hay un montón de gente que demandan en todo el mundo, y pues esa gente se vuelve ultra rica, pero no quitándole a los otros, ¿no? Como normalmente ese es el discurso de desigualdad, ¿no? Y entonces se enfocan mucho en esta idea de que la desigualdad es per se algo malo, cuando en realidad el debate debería de ser que el piso de los de abajo sea más alto cada vez, ¿no?
Entonces, en realidad, la idea de desigualdad no me gusta porque piensan que los de arriba, al quitarle a los de abajo, la única forma de igualar eso es quitándole a todos esos que puedan generar valor para transferírselos a los que están más abajo, ¿no? Y entonces a cortar esa brecha. Pero lo que en la práctica hemos visto durante muchísimos años, particularmente en el siglo pasado, hubo 80 años más o menos de eso, es que lo que termina pasando es que en medio se aumenta esa desigualdad, en lugar de tener clases medias, cada vez empobreces a los demás y solamente queda una élite ultra rica, ¿no? Que son los que pueden o aguantar esos golpes o por otro lado, pues aliarse justo con la, digamos, con la política o los militares, ¿no? De un determinado país. Entonces, yo creo que va un poco por ahí. Digo, este da como para todo un programa más bien, pero así ahorita sí en términos así muy de resumen, creo que la discusión iría por ahí, ¿no? Sobre la implantación del discurso de la desigualdad, ¿no? Y no solo transferido en la parte económica, sino puesto en esta como transferencia de la idea de la lucha de clases a la lucha, por ejemplo, de sexos o de géneros, o en el caso, sí, básicamente de género, ahorita está muy de moda eso, ¿no? Hombres que oprimen mujeres, ¿no? O hombres blancos heteropatriarcales que oprimen homosexuales. Y cualquier minoría es una clase oprimida, que normalmente por un hombre blanco heteropatriarcal capitalista, ¿no? Sí, fíjate, y ahí también creo que una fuente importante de este boom de intervencionismo global y de activismo global, pues es justamente todo el movimiento woke, ¿no? Eh, y progre y demás. Y creo que eso surge justamente por la pérdida de la cultura de tener la piel en el juego, promovida muy probablemente justo como tú dices, en sociedades mucho más ricas con mayor bienestar en donde al tener más riqueza y mayor bienestar, muchas familias mandan a sus hijos a educarse y a entrenarse en universidades de élite, en donde justo por no haber piel en el juego, empieza a haber una demanda de disciplinas que no tienen una contrapartida en la generación de ciencia o tecnología o habilidades particulares, y entonces creo que ahí empieza a ser como terreno fértil para la producción de todas estas ideas, ¿no? Entonces creo que sí las universidades de élite son un poco un semillero de este internacionalismo global, ¿no? Y entonces creo que ahí quizás me vale la pena reflexionar. Te escucho un poco... Que quizás ahí valdría la pena ahí. reflexionar, ¿no? Si como estrategia general pues es conveniente pues seguir repitiendo el esquema de mandar a tus hijos a educarse a una universidad élite en donde los van a adoctrinar en todas estas ideas progress woke, de intervencionismo global, activismo global, etcétera. O si quizás valdría la pena vacunarlos, por ejemplo, con un año antecesor de trabajo, tratando de generar un negocio, una empresa, o sea, lo que quiero decir es que probablemente una solución o una parte de la solución para disminuir el nivel de intervencionismo ingenuo que estamos viviendo hoy en día tiene que ver con evitar a que los jóvenes bien intencionados, con energía, con inteligencia y capacidad, se vayan por el camino del lado oscuro del intervencionismo ingenuo y canalizarlos hacia el camino del emprendimiento, de la generación de negocios y la responsabilidad personal. O sea, creo que si algo te enseña a tener responsabilidad personal es poner un negocio. Si te va bien a ti. Si te va mal, es tu dinero y tú lo pagas y es inmediato el pago, ¿no? Entonces, Oye, sí, 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 va. perdón. Creo que esto que estás diciendo es clave, porque justo tiene que ver con, digamos, ¿dónde es ahorita estás diciendo, ¿dónde es el semillero de este tipo de ideas, progre, ¿no? Que son, digamos, estas ideas donde las buenas intenciones valen más que los hechos, o las buenas intenciones valen más que las evidencias, sino, o sea, todas estas ideas en donde algo que por sí mismo como valor suena bien, y que entonces generas una narrativa de cómo conseguir eso, por ejemplo, reducir la desigualdad, ¿no? Que no haya pobres, que el medio ambiente pues sea totalmente armonioso, que no pues, los animales sean felices, ¿no? Junto con los humanos, todas estas ideas
se siembran ahí en las universidades, particularmente en las áreas más orientadas hacia lo social o particularmente hacia lo social. Y creo que tiene que ver justo con que hay una costumbre de hacer o de pensar solo en términos del discurso o de narrativas que suenan muy bien escritas, muy elocuentes, que suenan muy bien, pero que no necesariamente empatan con la realidad o que no tienen evidencia ya sea científica o incluso si le escarbas, o sea, una construcción sólida en términos lógicos o científicos, pero que en el discurso suenan tan bien que son más cercanas a la literatura, incluso a la novela o a la ficción, o a la poesía, pero que no son cercanas justo a la realidad, ¿no? Y entonces todo ese tipo de discursos se van transfiriendo a las distintas áreas de estudio, ¿no? En donde pues justo el hecho de querer algo que suena bien simplemente porque es algo bueno, por sí mismo, o su búsqueda parece ser algo buena, entonces justifica cualquier acción o cualquier narrativa para poder conseguirla, ¿no? Obviando las distintas consecuencias que puede tener hacer ese tipo de intervencionismos desde lo macro, particularmente. Claro, pues entonces igual como para cerrar, porque ya vamos rayando más de la hora. Quizás mi reflexión sería como, si queremos menos Gretas y más Musks, pues entonces necesitamos replantear, regenerar, reconstruir una cultura compatible con la toma de riesgos y el emprendimiento, ¿no? Por un lado, y por otro lado, reflexionar y repensar nuestro modelo de educación universitaria, como complemento de eso, y si logramos justamente el repensar por un lado cómo educamos a las personas en las universidades y por otro lado cómo los exponemos a una cultura de riesgos y de emprendimiento, pues creo que entonces sí vamos a tener más Elon Musk y vamos a tener menos Gretas, ¿no? Pues esperemos que sí, nada más Elon Musk que no tuiteen, pero digamos que la idea es más gente que actúe, que genere valor y menos discursos facilones que llegan al corazón, pero que pueden tener consecuencias graves. Exacto. Pues sí, yo creo que ahí la dejamos, Gio, ¿cómo ves? Sí, yo creo que sí. Yo creo que aquí dejamos temas que creo que pueden ser capítulos, como digamos, qué tan bueno es ir a la universidad en esta época, o cómo debería ser la universidad del futuro, por decirlo así. Y el otro es justo de la cultura de riesgo, ¿no? Buen punto, pues apuntemos hacia allá. Y el de la desigualdad, creo que ese da para un programa. Ah, sí, también, seguro. Bueno.